Bueno, aquí está todo lo que vamos a ver. Digo, el Código Fiscal no se puede ver en 5 horas, porque entendemos que ya son contadores, vamos, que ya tienen experiencia en esto, pero vamos a ver los temas relevantes o lo que deben de conocer del Código, ¿no? Que es una actualización de disposiciones generales, de pagos, de responsabilidad solidaria, sobre todo en esa parte, ¿no? Y las facultades de comprobación, los medios de defensa que se tengan, ¿no? Bueno, vamos a ver, el procedimiento de ejecución y capacidad y prescripción. Bueno, hasta aquí. Ok. Bueno, primero, las bases constitucionales de los tributos. Las bases constitucionales que tenemos de los tributos, a veces nada más nos enfocamos al 31, fracción cuarta, de la Constitución, y no nada más hay uno, sino son mucho más relativos a las contribuciones. La Constitución no tiene, vamos, un articulado como una ley, o sea, como secciones, no. La Constitución se divide en la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es a donde están todos los derechos fundamentales de las personas. Y la parte orgánica es cómo se va a organizar el Estado. Es básicamente lo que se divide en la Constitución. Bueno, dentro de la parte dogmática está las obligaciones que tienen los mexicanos para contribuir al gasto público. Entonces dice que los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público, así de la Federación, de los estados, de los municipios donde residen, de manera proporcional y equitativa como dispongan las leyes. Y ahí, en este artículo 31, vamos a encontrar 4 principios. Los principios básicos que debemos de conocer de los tributos es que sean proporcional, equitativo, destinados a un gasto público y que deban de estar consagrados en la ley y en la Constitución, principios de legalidad. Si no está considerado dentro de la Constitución, no podemos nosotros contribuir al gasto público. Vamos. Si no está considerado. Entonces, hablan que son obligación de México contribuir. Entonces, se habla de una contribución. Entonces, no venimos a estudiar impuestos, sino a estudiar contribuciones, como los que contribuyen al gasto público. En nuestra ley secundaria, porque estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley de IVA, ¿no? Y también del Código Fiscal de la Federación, porque están en el mismo nivel para efectos de su aplicación. Vamos, en la ley de renta te van a decir cómo gravar a las enajenaciones, a las prestaciones de servicio, al uso goce. Sin embargo, en el mismo nivel te van a decir, oye, para no reiterar, o en obvio de repeticiones, para no retirar conceptos o procedimientos o visitas o facultades en cada ley, pues agregamos un código que se aplica de manera supletoria a todas las leyes fiscales. Si no tuviéramos un Código Fiscal Federación incluido en la ley de IVA, un Código Fiscal de la Federación incluido en la ley de renta, de aduanas, ¿vamos? ¿Sí me voy explicando? Entonces, lo que hacen es poner un código aplicable a todas las leyes federales y lo vamos a poner así, en el mismo nivel, porque no tiene otro nivel superior ni inferior, en el mismo rango para aplicación. Ok. Entonces dice que en su ley secundaria, que es del impuesto sobre la renta, dice que deben, son sujetos del impuesto sobre la renta las personas físicas y las personas morales, como ya lo había mencionado el maestro Luis Poblano. Personas físicas y morales, ¿no? que se encuentren en X situación. Y te dice el artículo primero, a los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la fuente de ubicación de riquezas de donde procedan. Y la fracción segunda te dice a los residentes en el extranjero que tengan una fuente de riqueza situada en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente. Y la otra
a los establecimientos permanentes de fuentes de riqueza por los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente. Esos son tres factores de vinculación impositiva que tutelan las leyes en México. Entonces estamos hablando de factores de vinculación impositiva y hablamos artículo primero, ley del impuesto sobre la renta, que es factor de residencia. 2, establecimiento permanente. Y 3, fuente de riqueza. Ahí están. Esos tres factores de vinculación vinculan al Estado o a las personas que se encuentren en la situación jurídica de hecho prevista en la ley para que sean sujetos del impuesto sobre la renta. Ok. Entonces, los sujetos, personas morales y personas inmorales, ¿no? Las físicas. ¿Sabes? Muy bien. Así está. Artículo primero. Y entonces nos van a decir, oye, pero ¿por qué si dice en la Constitución mexicanos, por qué los extranjeros deben de pagar impuestos? Porque el artículo 73 de nuestra Constitución te dice que el Congreso tiene las facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos. ¿Sí vamos bien? Un presupuesto, ¿no sabes qué es de egresos? Esa es la fracción séptima del 73. ¿Sí vamos bien? Ahí le van a completando, por favor, con sus notas, lo que sea. ¿Sí? Y, por ejemplo, la obligación de contribuir a los extranjeros que se obtienen de ingresos en México. Y el artículo primero de la ley, como te estoy comentando, la fracción tercera te habla de los que están obligados al pago del impuesto sobre la renta a residencia en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situada en territorio nacional. Lo que te voy diciendo aquí. ¿Sí? Y aquí es el artículo primero, que ya te he mencionado, obligación de los mexicanos. Y aquí es a donde se ubican los 4 principios básicos o necesarios para las contribuciones. Gracias. ¿Sale? Entonces, ¿qué hablamos? Proporcionalidad, equidad, destinado a un gasto público y legalidad. No vamos a encontrar así legalidad. O sea, la legalidad sí, ¿por qué? Pues porque están en la Constitución. Si no estuvieran, pues, ahora sí que si no estuviera la legalidad, tampoco estuvieran los demás. Entonces es primero legalidad y luego que sean proporcionales y equitativos. Legalidad, que estén incluidos en la ley. Segundo, proporcional, de acuerdo a la capacidad de contribuir. ¿Vamos? Los que no tienen o no tienen trabajo, dicen no tienen la capacidad de contribuir. Al contrario, el Estado le contribuye, ¿no? Inclusive a los hondureños que ni siquiera son en México, pero residen. Simplemente por entrar al territorio nacional ya están protegidos por la Constitución. Y unos dicen, híjole, ¿no? Si no nos alcanza a nosotros, pues en la Constitución dice, simplemente por, si en su estado donde están, en donde residen, son, ¿cómo se llama?, esclavos, simplemente por entrar a nuestro territorio, se acabó su esclavitud. Vamos, ya había dicho nuestro presidente que había destinado ya ciertos millones de dólares para mantener a los hondureños. Y luego, pues ya están, ¿no? Ya los de aquí de Santo Domingo ya están sacando, yo vi, si no, que están sacando las actas de nacimiento hondureños, por si alguien no tiene trabajo, ¿sale? Ahí están, ¿eh? Eso me encantó ese meme que dice, híjole, qué barbaridad, pues sí es cierto, ¿no? Bueno, entonces, los que tienen una fuente de riqueza en México o son residentes, ¿no?, o tienen establecimientos permanentes, deben de contribuir, pero respecto al principio de proporcionalidad, y la de proporcional va junta, ¿no?, o aparejada con la obtención del ingreso. Vas a obtener de acuerdo a la capacidad económica. Si tú ganas 1,000 sobre 1,000, vas a contribuir, pero si tú ganas 100, pues vas a contribuir sobre 100. No todo, ¿sabes qué? Pues a rajatabla,
y vas a construir tal, no sé, 400. No, espérame, pues yo no gano ni 400. Pues habla así de proporcionalidad. Y la de equidad va a ser un trato que debes de hacer trato igual a los iguales. Y luego inclusive dicen desigual a los desiguales. ¿Sí? Ese es el principio de equidad. Y el destinado al gasto público, si no está dentro del presupuesto, como decimos aquí, del presupuesto, entonces no tienes por qué contribuir si no está presupuestado ya con anterioridad. ¿Sí vamos bien? Si en el presupuesto dice que hay que mantener a López Obrador y pagarle vacaciones, nosotros vamos a contribuir ahí. Ahí nada más hay que revisar. Oye, si en el presupuesto dice que tenemos que tener una partida para mantener a la gente que viene de Honduras, y si no viene, nosotros no tenemos por qué contribuir. Esa es otra cosa. ¿Vamos? Y el presidente no puede así disponer de la partida presupuestal a diestra y siniestra. Eso no se puede. Porque pues tenemos un presupuesto destinado para X cosas. Así. Y ahí es uno de los grandes errores, ¿no? ¿Sí? Tanto están ahorrando y están apretando a secretarías de Estado como la Secretaría de Salud, y por otro lado se quiere invertir en gastos innecesarios, ¿no? Con proyectos que ni siquiera van a funcionar. Unos están hablando del aeropuerto, otros están destinados ahorita a lo de Honduras. Entonces, eso se tiene que revisar a lupa. Y ahorita, por ejemplo, del aeropuerto ya se ampararon, ya hubo amparos, que la Suprema Corte ya concedió la suspensión, no amparo. Entonces, les pongo ejemplos de esto, ¿sí? Lo primero que debieron haber puesto es decir, oye, ¿por qué debo de contribuir a un gasto público si este gasto no es destinado al gasto público? De las personas que aquí estemos contribuyendo. O sea, si yo quiero dentro de... Imagínate que tuviéramos una isla nosotros 5 y las personas están en internet, pero nosotros aquí, 6. Y estuviéramos en una isla. Si nosotros no contribuimos de lo que la licenciada pesca, lo que cosecha, lo que siembra y el que cocina y todo ese rollo, si no hacemos o nos juntamos, nos vamos a morir de hambre y no vamos a sobrevivir. ¿Sí me explico? Entonces debemos de unirnos y contribuir con lo que sea necesario. ¿Sí vamos bien? Porque si yo no contribuyo, pues los demás van a decir, espérame, ¿por qué no? Si los 6 vivimos en esta isla, ¿sí? Entonces, si los 6 estamos viviendo aquí, pues sí, vamos a contribuir para el sostenimiento de los integrantes del Estado. Y si vienen otros y dicen, no, pues trabájele porque ya tengo hambre, ¿sí? Entonces no está bien, ¿sí? Porque no están contribuyendo a esto. Y oye, no trabajas, ok, sí, no trabajas, pero tendrás que hacer otra cosa si no trabajas, o estudias, o trabajas. Entonces, si estudias, yo sé que te vas a capacitar, y si eres médico, entonces vas a apoyarme. ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente tiene que ser con trabajo, sino también, ¿no?, con capacitación para que un día pueda servir al Estado, ya sea independiente, ¿no?, o trabajando dentro de alguna dependencia. Pero no es lo mismo un nini, ¿sale?, o un doctor, un médico, ¿vamos? Sí, sí vamos bien, sí, para que lo vayan razonando. Vamos, porque si yo empiezo a darles una cátedra como si hubieran en la escuela, pues va a decir, pues ya me lo sabía. Sino una forma distinta. ¿Sí me explico? Trato de explicarlos de manera distinta, para que por lo menos reaccionen y dice, bueno, pues ya fui a aprender lo que ya me habían dicho, ¿no? Pero ahí están, ¿sale? Entonces aquí, solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público. ¿Vamos? Acuérdate de eso, acuérdate de esto, no hay más. Entonces las contribuciones se dividen en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejoras, en derechos, ¿sí? Y ahora, los accesorios, ¿te acuerdas que los accesorios y las multas también son accesorios de las contribuciones? Y aquí tenemos algo nuevo que acaba ya de acontecer y que entra en vigor a partir de ahorita del 11 de junio del 2019, ya, que el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, en que
Las multas que genera esta Procuraduría ahora van a ser consideradas dentro de las contribuciones y pueden ser consideradas dentro del Código Fiscal de la Federación. O sea, antes la del consumidor te aplicaba multas y si querías te presentabas y no. Pues ahora dicen, ok, van a acusar multas, pero de las consideradas dentro del código. Entonces, si tú no cumples con una multa, pueden llegarte a embargar el satánico. ¿Cómo la ves? Dice, las multas que imponga la Procuraduría serán consideradas créditos fiscales. Entonces, tienes una multa por allá, no la pagas, entonces puedo llegar a embargarte. Y con todo el procedimiento que vamos a ver, ¿no?, para efectos de las visitas domiciliarias y las facultades de comprobación. ¿Sí vamos bien? Dice, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Dice, y el procedimiento administrativo de ejecución a que hace referencia el artículo 134 entrará en vigor a los 180 días siguientes contados a partir en que se encuentre vigente el decreto. Entonces, por eso lo puse, porque ya, estábamos acostumbrados solamente de hablar de condiciones de mejora, de derechos, pues ahora también, ¿no? Aquí ubícate, o sea, condiciones de mejoras no nada más está en el código, ¿no? Sino hablan de contribuciones que realiza el Estado a favor de X personas. Pues ahora ubícate, hay unas controversias que tiene la Procuraduría del Consumidor, también se consideran como créditos fiscales. ¿Sí vamos bien? Ya. Es un crédito fiscal considerado ahí. Entonces, fíjate. Crédito fiscal. Son aquellas que tenga derecho el Estado de percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones y de sus accesorios o de sus aprovechamientos en los créditos fiscales. Entonces, mencionamos la procedencia de un crédito fiscal, son de las contribuciones. Un crédito fiscal, las multas que fija la Prodecom, las multas que puede fijar el SAT, las multas que puede fijar el Infonavit, las multas que puede fijar el IMSS, ¿sí? Son créditos fiscales. Entonces ya nada más tenemos IMSS, Infonavit, SAT y ahora Procuraduría del Consumidor. ¿Sí está claro? Ya, igualito. Entonces, la recaudación proviene de todos los ingresos de la Federación, de la Ley de Ingresos de la Federación que un año antes expide el Congreso y es aprobada por el Congreso, que son todas las contribuciones que están, que son necesarias para cubrir el gasto público. Y ahí te viene todos los ingresos, renta, IVA, IEPS, los préstamos o empresitos y los ingresos que tiene el Estado por explotar sus recursos naturales, como puede ser, ¿no?, las minas, la extracción de minerales. Antes estaban, pues, la parte del petróleo, pero como el petróleo supuestamente ya tiene un régimen fiscal como si fuera de otras personas, pues bueno, ya no se incluye como una partida de las más grandes que había. Ahora ya no está, porque ya es como si fuera, vamos a decir así, como si fuera un ente, ¿no?, particular, por decirlo, pero no lo es. Bueno, ok. Bueno, entonces la recaudación se hace por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y mediante el órgano desconcentrado que es el satánico, el SAT. Dice, entonces estos créditos fiscales van a incluir los que deriven de las responsabilidades que el Estado tenga el derecho de exigir de sus funcionarios o empleados particulares, así como aquellos a que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Eso es crédito fiscal. Entonces, mientras que tú no tengas un crédito fiscal, entonces no tienes obligación de control en nada. Ok. ¿Vamos bien? Bueno, ahora, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación me va a decir la forma de interpretar la ley. Entonces, dice, las normas que establecen cargas a los particulares son de aplicación estricta.
Dice, y se refieren a las normas que se refieren al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa y a la tarifa. Esas normas son de aplicación estricta. No estamos hablando de interpretación, sino estamos hablando de aplicación estricta. Establece cómo deben de interpretarse y aplicarse las disposiciones fiscales. Pero para entender este artículo, dice la ley, dice, las normas que establezcan cargas a los particulares son de aplicación estricta. O sea, vamos, no de interpretación. Pero para aplicar, primero debes de interpretar. Y la interpretación es, vamos a decir, es utilizando cualquier método de interpretación jurídica que sea válido en las leyes. Entonces, pongo el ejemplo. La ley te dice, es un ejemplo nada más, ¿no? Respetando la religión de todos ustedes y creencias, ¿eh? Si dicen que el 10º mandamiento fuera una norma jurídica y te dijera, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, si fuera una norma que establezca carga al particular y fuera de aplicación, entonces la mujer dijera, a ver, ahí dice que no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces está refiriendo a los hombres, ¿no? Los hombres no deberán desear la mujer de su prójimo. Entonces, para que yo la aplique, entonces tengo que leerlo primero, ¿sí me explico? Entonces la mujer dijera, ¿no desearás la mujer? No, no. Pero entonces yo sí puedo desear el hombre de mi prójima. ¿Vamos? Porque ahí dice, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo primero? La interpretación es buscar el sentido que tienen las palabras y para hacerlo aplicamos el método literal, ¿cierto? Método literal, aunque ahí dice, las mujeres, no, pero yo soy mujer y yo deseo a los hombres, entonces lo puedo hacer sin ningún problema, entonces lo leo y aplico de manera estricta. Entonces, si lo aplico de manera estricta a las mujeres, lo pueden hacer y se van al cielo sin ningún problema. ¿Sí? Pero lástima, es una norma religiosa. ¿Sí vamos bien? ¿No? Pero imagínate que entrando al cielo y dijera a Moisés, espérame tantito, ¿no? Ahí dice, ¿no? Quizás los hombres, pero la interpretación era, pues hombres y mujeres. Entonces San Pedro estuviera interpretando la ley de manera extensiva. Oye, pues el sentido de la ley es que todos los hombres como género, ¿no? Como especie del género humano, tanto mujeres como hombres. Entonces, ahí el sentido o la interpretación que está dando Moisés, bueno, San Pedro, es agarrar y decir, ¿no? El objeto o fin de la disposición es que todo el mundo respetara lo ajeno, ¿sí o no? Entonces, pues incluye a hombres y mujeres. Entonces, lo que está haciendo un método de interpretación extensiva. ¿Sí está claro? Y como lo hace extensiva, entonces la aplicación entonces ya es estricta. ¿Sí me explico? Entonces, pues sí, pues si el objeto es hombres y mujeres, entonces la aplicación sí es estricta. Oye, pero si yo soy un robot, y ustedes no se dan cuenta, pero soy un robot. Vamos, entonces dice hombres y mujeres. Entonces yo, que soy robot, no me subsumo en la hipótesis de ley. Y cuando voy con San Pedro, me dice, pues es que dice, no, pero sí, me le parezco que soy hombre, pero no soy hombre, soy una máquina. Entonces, ¿no? Yo no puedo, no está ahí ni porque sea una interpretación extensiva o restrictiva, no, porque yo no soy humano. ¿Sí me explico? Y entonces yo no me coloco ni me subsumo en la hipótesis de ley. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces no se piense que en la clase de metodología para aplicar método de interpretación
no existe la aplicación solamente estricta, sino extensiva o restrictiva, porque necesitamos saber el objeto, el fin, pero la aplicación sí. Y para ello tenemos métodos como es el método teológico, ver cuál fue la exposición de motivos que llevaron a los legisladores a poner ese precepto normativo así. Bueno, ok. Entonces, esto es lo que ya te va a comentar. Ya lo pongo aquí. Bueno, las otras disposiciones se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Luego que todo está en las láminas, ¿no? Espero que lo vayan siguiendo. Y dice, entonces, las otras normas que no establezcan carga al particular, entonces sí puedes aplicar otro método de interpretación. O sea, las normas que no se refieran al carga al particular, podrás aplicar cualquier otro método de interpretación. Mira, ¿cuál es una norma que no establezca una carga al particular? Licenciada, ¿cuál sería una norma que no establezca una carga al particular? Porque no se refiere ni al sujeto, ni al objeto, ni a la base, ni a la tasa, ni a la tarifa. Pero díganme una norma que no establezca una carga al particular. Hay muchas. Llevar contabilidad. Una. ¿Qué otra? No sabes en una carga, porque no se refiere ni al sujeto, ni al objeto, ni a la base, ni a la tasa, ni a la tarifa. Ya te dije, llevar contabilidad. ¿Qué otro? ¿Alguien se le ocurre? En la emisión de CFDIs. ¿Sí vamos bien? ¿Ya? La cosa es que nosotros nos demos cuenta cómo vamos a ubicar en el código, ¿sí?, la aplicación de nuestras normas. Entonces sabemos que las normas en el código entonces se refieren a normas que establecen carga al particular y las otras que no establecen cargas. O sea, unas están dirigidas mucho a la contribución y las otras vamos a decir como normas de procedimiento. ¿Vamos bien? Como normas de procedimiento. Entonces, bueno, y para la otra dice, a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por derecho federal común? Normalmente entendemos Código Civil federal, porque las contribuciones son federales, Código de Comercio, y el Código de Comercio es federal, no existe un Código de Comercio en cada entidad federativa, solamente existe un Código de Comercio para todos. Y el Código Civil federal, ¿no?, porque las leyes son federales. Hay un Código Civil para el Distrito Federal, pero esos son para materias civiles entre particulares. Pero cuando hablamos de particular al Estado, aplicamos Código Civil federal. También podemos aplicar leyes, ¿no?, como la Ley de Títulos, Operaciones de Crédito, Ley de Mercado de Valores, vamos, Ley de Mercado de Capitales, de Deudas, de Derivados, X leyes que vengan a poder interpretar la norma. Por ejemplo, en el 16 del Código hablan de las actividades empresariales y dice las comerciales. ¿Sí? ¿Cuáles son las leyes que rige el acto en materia comercial? Código de Comercio, ¿sí o no? Otra ley también que tiene que ver con el comercio es la Ley Federal de Sociedades Mercantiles. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Bueno, actividades empresariales, las agrícolas, las civícolas, entonces tenemos que ver una ley, ley de pesca, ley agraria, para
saber exactamente el alcance que tienen ese artículo 16 que habla sobre las actividades empresariales. ¿Sí vamos bien? Ahí están. Entonces, de esta forma nosotros vamos a tener que interpretar, ¿no?, cómo vamos a aplicar nuestras normas. Bueno, y aquí, mira, no es de que no lo quiera ver, pero es esto lo que yo te acabo de decir o mencionar, está dentro de tu ¿cómo se llama? De tu manual. La aplicación de las normas legales primeramente referidas y señaladas en el código invocado será estricta, por lo que toca a las disposiciones fiscales. El mismo ordenamiento legal exige interpretar mediante cualquier método de interpretación jurídica. O sea, fíjate, lo que yo les comento verbal, lo plasmé aquí. Entonces, si tú quisieras después tener un documento que te pudiera servir de guía, en lugar de comprar un libro que a lo mejor no alcanzas ni a leerlo, de este tamaño del código, así, pues de verdad he preparado esto para que si quieres entender código, ahí te voy plasmando todo esto, porque luego hay veces estamos en un curso y no alcanzamos a comprender o asimilar todo, pero aquí te lo estoy poniendo, ¿no? Aquí lo estoy poniendo, de verdad casi todo lo que te estoy diciendo lo pongo aquí, porque el curso lo he dado desde hace mucho tiempo y lo vengo, haz de cuenta, actualizando. ¿Vamos?